cuando uno se da por vencido, siempre Dios tiene una respuesta final, ¿verdad? De las cosas y no nosotros cuando decimos ya no puedo más. No, Dios es el que tiene siempre, como hemos dicho muchas veces, la última palabra. Pero como mencionaba también el Señor Jesús, si queremos ser sus discípulos, hay que negarnos todos los días. Hay que negarnos, tomar la cruz y seguirlo. ¿Qué tal, líderes? Y bienvenidos una semana más a La Guía Juvenil, ese espacio donde semana a semana nos reunimos para poder compartir, para poder hablar y desarrollar los temas que llevamos cada semana a las células juveniles. Quiero animarte para que sigas haciendo con excelencia ese trabajo al que Dios te ha llamado. No hay duda que Él está contigo y te va a dar las herramientas, y en su gracia también nos usa a nosotros para que podamos compartir esto. Tengo dos grandes invitados, amigos, a quienes les doy la bienvenida. Pastor Fidel Funes. Gracias, hermano Alexis. ¿Cómo está? Aquí, gracias a Dios, tratando de, pues, primero agradecer a los hermanos y líderes y lideresas que se esfuerzan cada semana por dar los temas, y alegre estar aquí con usted y con nuestro hermano Oscar. Eso, mucho gusto. Ya lo presento por mí. Pues sí, nos adelantamos porque como tienen que ser así. Sí, así que, sí, gracias a Dios aquí estamos. Oscar. Gracias, Alexis, gracias, hermano. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Estoy bien contento porque estamos en un nuevo tema, una nueva guía. Así de que vamos a desarrollar porque el tema está muy interesante. Sí. Así que date por vencido, es el tema. Es. Cuando le dije el nombre, se asustó. Sí, estaba complicado el nombre porque darse por vencido es ya darse por muerto. Sí, vea, aquí murió. Aquí le dije, qué raro este tema, pero qué bueno es porque nos va a ayudar mucho a aprender a darse por vencido en ciertas cosas de la vida. Nos ayudan siempre a superarla y tener experiencia, y así, por eso el anciano ya es sabio. Claro. Porque le dice, ya no hagas eso, muchacho, no hagas eso. Él ya sabe para dónde va. Así que darse por vencido, en este caso, el tema que vamos a desarrollar es muy importante para los jóvenes, porque el joven pues va conociendo, va creciendo, y las experiencias en la vida él todavía no las ha vivido. Él se siente el campeón, pero con el tiempo se ha dado cuenta que las experiencias se compran y se pagan a veces muy caro. Sí, y bueno, queremos hablar precisamente de eso, las veces que nos hemos dado por vencido con alguien o con algo. Porque hay momentos así, ¿verdad, Oscar? ¿Tenés alguna anécdota, experiencia? Ay, sí, bueno, personalmente tengo un repertorio de muchas ocasiones en las cuales me tocó darme por vencido. Creo que, como decía el hermano Fidel, de pronto eso podía ser como que, qué complicado hablarlo, pero cuando analizamos realmente muchas etapas de nuestras vidas, sí creo que muchas veces nos toca darnos por vencidos. Y bueno, podría poner un ejemplo. Cuando me reconcilié. Estuve un tiempo, pues, lastimosamente en el mundo, como decimos muchas veces. Se dio por vencido. Ahí, ¿verdad? Sí. Sin embargo, en esa ocasión me invitaron a un culto juvenil. Recuerdo muy bien ese culto juvenil. Y fue en el momento del llamado. Yo estaba definido a que yo solo iba porque me habían invitado. No tenía intenciones ni siquiera de reconciliarme, pues. Pero al momento que el hermano hizo el llamado, algo internamente sucedió que comencé a sentir esa sensación de querer pasar. Me recuerdo que estaba en medio de muchos hermanos, todavía en ese entonces no estaba el tema de la pandemia, ni siquiera sabíamos que iba a pasar. Entonces esos cultos juveniles también, ¿verdad? Estaban muy llenos. Y bueno, me recuerdo que el hermano cada vez que decía, alguien va a pasar, pase al frente, yo sentía como un gran pesor en mi cuerpo. Oscar, pasás. Así es, sí, no es broma. Entonces, y yo dije, bueno, yo no sé, tengo que pasar. No entendía, pero en ese momento rompí ese orgullo, ese ego que tenía de no querer. Y yo dije, no, hasta aquí. Me paré, ni siquiera me di cuenta de los pobres hermanos, los jóvenes que estaban a la par mía. Me trasladé y solo me hinqué y me recuerdo que comencé a llorar. Y la única palabra que sí le dije a Dios fue perdón. Y entonces, hasta entonces sentí esa paz. Pero esa inquietud es cuando realmente yo dije, no, me tengo que dar por vencido, y lo hice. Entonces, una experiencia que tuve. Buenísimo, porque generalmente uno se da por vencido con otras personas, ¿verdad? O con otras cosas que pasan externamente, pero con lo interno rendirlo es y también muy valiente. Sí. Hermano Fidel, me imagino que en este camino del pastorado también han habido situaciones en donde se ha dado por vencido alguna vez. Bueno, recuerdo, quizás no personalmente como mi hermano Oscar, pero
Un sábado íbamos pasando por una célula y estábamos orando por un hermano que estaba ya muriéndose. Estaba ya muriéndose, agonizando, ¿verdad? Y entonces tenía abierto el estómago porque lo habían operado y ya estaba infestado y estaba muriendo, ¿verdad? Entonces las hermanas estaban orando y les dije, pasé yo, y hermano, ¿y qué pasa? Ya me contaron. Y mire, ya compramos la caja porque aquí ya no hay nada que hacer. Ya, más bien están orando que el hombre expirara porque ya estaba en las últimas. Sí, sí. Bueno, y eso es lo último, y aquí ya nada que hacer, hermano. Y dijo una hermana que está ahí, que hoy vive lejos, ore, hermano, aquí nos dimos por vencido todos, porque ya aquí hasta la caja compraron esta gente, pero Dios puede hacer algo. Oremos, les dije, oremos entonces. Y ciertamente cuando entré el hermano estaba ya agonizando. ¿Va? Los que hemos visto agonizar sabemos cómo se miran las personas. Y entonces oramos, ¿va? Señor, que se lo llevara el Señor, porque ya habíamos perdido todas las esperanzas de vida. Y oramos, Señor, llévate al hermano y que descanse en paz, la familia. Y terminamos. Y cuando salimos del cuarto, como que el Señor me dijo a mí, decirles que no se va a morir. No, hombre, Señor, si acabamos de decir que se va a morir. Wow. Y tuve que regresar y le dije, no se va a morir, hermano, no se va a morir. El hermano no se va a morir, va a dejar la caja de regreso. No, hombre, hermano, sí se está muriendo. No, no se va a morir. Bueno, ahí vean ustedes, me fui yo. No se murió. Wow. No se murió. Entonces, cuando uno se da por vencido, siempre Dios tiene una respuesta final, ¿verdad? Sí. De las cosas y no nosotros cuando decimos ya no puedo más. No, Dios es el que tiene siempre, como hemos dicho muchas veces, la última palabra. En la situación de ya no podemos, siempre el brazo del Señor está ahí para decirnos, no va, aquí estoy yo para ayudarte. De eso me recuerda en el momento. Buenísimo, buenísimo. En mi caso, las relaciones familiares a veces no siempre son perfectas ni buenas. Bueno, nunca van a ser perfectas. Recuerdo haber tenido mucho rencor hacia un familiar al punto de odio, hay que ser honesto. Y en ese momento mi mamá fue muy sabia y me dice, sea como sea, esa persona es tu familiar. Tenés que amarlo y perdonar. O sea, quizá no olvidar, pero sí tenés que rendir. Entonces tuve que rendir ese orgullo, porque hay diferentes tipos de orgullo, pero ese orgullo tuve que rendirlo y decir, bueno, tengo que ser consciente que yo no puedo hacer nada para que esta persona cambie. O sea, Dios se va a encargar y Dios sabe en qué momento van a suceder las cosas. Pero justo lo que mencionamos, ¿verdad? Si nos damos por vencido, las cosas quedan hasta ahí y la historia termina ahí, pero en Dios siempre hay como un plan B, C, D, hasta la Z. Y pues en la palabra de Dios también encontramos cuáles son los planes de Dios para nosotros, pero también qué nos pide Dios de cada uno de nosotros, y por eso queremos ir a la lectura de este día. Sí, así es. Bueno, vamos entonces, hermano Fidel, nos apoya en Romanos capítulo 12, versículo 1, y siempre invitándole a los líderes a que puedan profundizar más en la lectura. Ese es el versículo clave, sin embargo, pueden seguir leyendo todo el capítulo. Adelante, hermano. Amén, y también recordarles que pueden utilizar la versión más cómoda. Hoy hay tantas versiones. Sí. Hay hermanos que la Reina Valera, la viejita, que usamos ya los viejitos, dicen, yo no entiendo eso, hermano. Entonces lea otra, ¿verdad? Otra versión que usted comprenda mejor o le da una expresión más clara, un lenguaje más fresco que esta. Pero vamos a leer aquí la Reina Valera 60 y vamos a leer esta oportunidad Romanos capítulo número 12, versículo 1, que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Creo que ya lo que acabamos de leer nos da una luz sobre qué vamos a compartir ese fin de semana con nuestros jóvenes, ¿verdad? Y un elemento importante es que muchas veces, por el miedo, por el temor que viene hacia nuestras vidas, nos damos por vencido. Y el miedo es una emoción causada por diferentes cosas. Pueden ser internas o externas. Ahora, ¿qué pasa con aquel joven? ¿Qué pasa conmigo cuando por miedo me quedo ahí? Bueno, las reacciones son diferentes, ¿verdad? Hay gente que se queda estática porque el miedo paraliza, ¿va? El miedo lo asusta a uno, el miedo lo desorienta a uno y no hay qué hacer.
Pero en la Biblia encontramos nosotros un ejemplo muy importante para poder superar esta cosa del miedo. Bueno, ¿quién no ha tenido miedo, verdad? Todos hemos tenido miedo. Desde pequeñitos nos comimos un pan que uno de nosotros, hoy me va a dar mi mamá. Todos tenemos miedo. Y nadie puede decir, ¿y qué es el miedo? Todos tenemos miedo de muchas cosas, ¿verdad? De lo que sea. En la experiencia como muchachos, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, y nos da miedo. Y mucha gente muere por el miedo, ¿va? No lo superan. Pero lo que tenemos que ver, hermano, es que todos estamos en ese nivel de miedo. Pero Dios, yo recuerdo al Señor Jesús cuando iba a ir a Jerusalén. Sí. Y lo voy a decir como Jesús como hombre, ¿va? Porque Jesús como hombre tenía que pensar, me van a matar, me van a golpear, estos no me quieren. O sea, como hombre tenía que pensar esas cosas. Pero dice la Biblia que él afirmó el rostro para ir a Jerusalén y se fue. Eso afirma el rostro nos habla de que el temor que pudo sentir el Señor, el miedo, la angustia, la aflicción, lo que sea, lo superó enfrentando la situación que estaba viviendo, que tenía que hacerlo. Sí. Y muchas veces uno el miedo lo que hace es paralizarse, quedarse, dormirse, aislarse. Pero el Señor nos enseña, jóvenes, que al tener miedo nosotros lo que hacemos es perder oportunidades que Dios nos ha dado, o nuestra familia nos ha dado, o nuestro lugar donde trabajamos nos ha dado, los amigos nos han dado. Nos aislamos, nos quedamos atrás, pero Dios nos enseña de que hay que ser valientes y superar los temores. Es que la Biblia que leímos es importante, ¿va? Porque dice, así que, le dice Pablo a los romanos, así que hermanos, ¿va? Le dice él, ¿va? Le ruego por las misericordias del Señor. O sea, le está diciendo, hagan memoria de lo bueno que ha sido Dios con ustedes. Sí. Hagan memoria de que Dios siempre está ahí para bendecirlos. Hagan memoria que Dios los ha tomado en cuenta a ustedes para ser parte del reino de los cielos. Hagan en cuenta que Dios los ha tomado para ser injertados en el olivo verdadero. Hagan cuenta que Dios ahora usted los ve como pueblo del Señor. Hagan memoria que por la fe ahora son hijos de Dios. Entonces dice, les ruego que hagan memoria. Sí. Y al hacer memoria uno se da cuenta que Dios siempre lo va a amar. Siempre lo va a tomar en sus brazos. No lo va a despreciar, no lo va a herir, no lo va a destruir. ¿Cómo hacen las personas? ¿Va? Dios siempre nos da oportunidades de cariño, de amor, de misericordia. Pero por eso el versículo dice, acuérdense de las misericordias del Señor. Y dice la otra parte, la que vamos a ver más adelante. Buenísimo. Sí, de hecho, con lo que mencionaba usted, hermano, muchas veces como seres humanos llegamos como a categorizar el miedo, ¿verdad? Es decir, no es que es bueno o es malo, pero realmente es parte de una emoción que, como muy bien decía el hermano, todos los seres humanos pasamos. Y muchas veces tenemos miedos por experiencias propias a lo mejor, ¿verdad? O porque hemos visto de manera externa. Entonces, me gustaba la pregunta que tú hacías, Alexis, y era, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos jóvenes que, por ejemplo, tienen miedo de regresar a lo mejor a los caminos de Dios porque de pronto tuvieron una experiencia que le fallaron o ellos vieron a un qué sé yo, un otro cristiano, una cristiana que decía, era un referente para mí y falló. Entonces, tengo miedo de ser, si él lo hizo, yo, ¿verdad? Entonces, puede llegar a pasar, ¿verdad? Sí. Sí, yo con un abuelito que le embarazaron a una hija y entonces iba a ser abuelito. Sí. Más abuelito. Por primera vez. No, por primera vez. Okay. Un hermano que era abuelito por primera vez. Okay. Y entonces se quería suicidar. Porque él no soportaba el miedo de enfrentarse a la gente, de que su hija estaba embarazada. Y entonces le digo yo, hermano, pero ¿y por usted qué va a hacer su nieto? Porque un nieto... No, pues hermano, es una gran vergüenza que siento yo, ni a la iglesia quiero ir, me da miedo que me quiten para líder, que me quiten de líder, que me quiten la reunión. No, hermano, piense en una cosa. Piense usted, hermano, que eso que Dios le va a dar a través de esos medios que pasaron no legales, usted va a tener un nieto. Dele ejemplo a su nieto de cómo él debe vivir para el Señor. Eso haga, esfuércese porque el nieto vea que usted lo ama, que usted lo ha querido así como es, aunque el papá no está, ¿verdad? Pero usted... Y eso le fue cambiando la vida de manera que cuando nació el niño, el nieto, en vez de encerrarse, hizo fiesta. Y fuimos todos. Y ahí está que el nieto aprende de él todos los días. Es el que más quiere, más que los hijos. Pero venció ese temor de enfrentarse a la gente, ¿verdad? Sobreponiéndose,
y pensando siempre en que Dios está con él, ¿va? Claro, Dios siempre tiene misericordia y parte de esa misericordia o parte de lo que uno también debe de entregar al Señor es el orgullo. ¿Cómo podemos sanar o restaurar esta relación con Dios venciendo el orgullo? Bueno, eso lo traemos todo, va adentro. Sí. Dice la Biblia que el joven nace así, va. El joven ya nace así, con su rebeldía en su interior. Él ya viene el joven es así, va, porque está desarrollando la vida. Entonces el orgullo de los jóvenes, va, las señoritas que a veces dicen, no, a mí no me digan nada, ¿verdad? Los jóvenes, yo ya me voy a ir de la casa y quiero independencia, va. Sí. Usted porque ya está viejo, papá, a mí no me diga nada, va. En la escuela lo echan de clase y dicen, que me echen estos señores. O sea, el joven nadie le gana. Ajá. Él es Superman, para lo malo, pero es Superman, va. Entonces, pero ese orgullo se cae cuando el joven tiene tropiezos, momentos difíciles, y se da cuenta que necesita humillarse ante el Señor. Entonces yo creo que el orgullo lo tenemos todos y cambiamos cuando nos ha tocado vivir una situación difícil. Ha llegado Dios y nos ha sacado de ahí. Yo creo que Jesús cuando estaba en el Getsemaní, una de las cosas que estaba padeciendo era que Él no quería morir. Señor, si fuera posible que pase de mí esta copa. Pero ahí murió el yo. Sí, sí. Ahí dijo, Señor, no sea mi voluntad, Padre, sino tu voluntad. Ahí murió el yo, no, Señor, lo que tú quieras. Y Jesús y le había dicho, vas a morir. Entonces, la muerte del yo para los jóvenes es complicado porque el joven se siente el superior a todos. Pero uno es alentado, superado y bendecido cuando logra entender que el orgullo no es nada y que Dios es el único que lo puede sacar adelante y darle la victoria y sacarlo en triunfo. Por eso Filipenses dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que del nombre de Jesús sobre toda rodilla. Pero eso es porque Jesús hizo morir en él el yo. ¿Y qué tal si Jesús dice, no, yo no voy a morir? No tuviéramos uno. Que vaya otro. ¿Y por qué a mí? Sí, sí. Pero el yo no, dice, Señor, hágase tu voluntad. Ahí murió el yo, ahí murió todo. Entonces, así también los jóvenes, debemos de esforzarnos de salir de ese orgullo que tenemos, de que ahora que tienes 15, 20, 25, bueno, dicen que a 36, les han aumentado un poquito, sí, amén. ¿Verdad? Son jóvenes. Entonces, mejor humíllate ante el Señor antes que el orgullo te haga perder muchas oportunidades en la vida. Sí, realmente en la adolescencia y en la juventud es bien común ese tipo de procesos porque como se está buscando como la identidad, ¿verdad? De ver cuál es mi propósito en esta sociedad, por qué nací aquí, empiezan los muchos por qué. De repente se siente esa sensación. Yo me recuerdo cuando pasé por esa etapa, que sí. ¿Cómo que ya pasaste? No, sí, ya pasé por ahí. O sea, me consideraba alguien muy orgulloso. Y como usted mencionaba, hermano, muchas veces, sí, como dicen también ahí, si no aprendemos a las buenas, pues nos va a tocar a las malas. Me recuerdo muchas ocasiones que habían ciertas discusiones con algunos amigos y yo sentí esa sensación de subsanar esa discusión, ese pleito, pero uno decía, pero si yo no le he hecho nada. Yo no tengo por qué pedirle perdón, es él o ella que me tiene que pedir perdón. Me acuerdo de una ocasión que yo me atreví, yo dije, bueno, tengo que pedir perdón porque no puedo seguir atendiendo, por ejemplo, una célula juvenil y empleitado con mi prójimo, ¿verdad? Entonces llego y le digo, discúlpame. Me recuerdo estas palabras de esta persona y me dijo, qué bueno que reconociste. Yo, hermano, yo en ese momento sentí que tragué. Sí. Grueso. Entonces, pero yo dije, bueno, en ese momento yo ya sentí lo que tenía que hacer, o sea, era lo mejor, ya no sentía esa carga y ahora no me cuesta pedir perdón, porque pasé esa parte como usted mencionaba, y luego uno se da cuenta de que, exactamente, uno se da cuenta de que el orgullo no es nada, claro. O sea, cuando uno es como esa piedra, uno le da paso, luego uno se da cuenta que es más fácil, entonces es parte también del proceso. Sí, bueno, por eso es que los jóvenes deben de saber que el temor, el orgullo, y también otro aspecto importante, ¿verdad? Que es la confusión, el temor a la confusión. Y es que, bueno, es real, ¿verdad? Porque, por ejemplo, decía, bueno, y como antes de convertirme, ¿va? Y esta gente, ¿cómo son hermanos? ¿Va? Y antes va. ¿Cómo son hermanos? Y el señor va a la iglesia y sigue fumando.
uno dice, bueno, estos no son nada. Claro. O a veces decimos, bueno, ¿y estos hermanos cómo son hermanos y tienen embarazadas las muchachas? O sea, tenemos a veces también el temor, la confusión, decir, bueno, es que, ¿y qué es la verdad, va? Sí, ¿Y cuál se es pone la en duda. ¿Y cuál es la verdadera, va? ¿Y Dios de verdad existe o no existe? ¿Por qué estos no se portan bien, va? Uno tiene esa confusión, ¿verdad? Más hoy en estos tiempos modernos donde el cristianismo es un poco más abierto, más light, va. Entonces uno tiene esas cosas de decir, bueno, vemos a veces dos personas vestidas igual, dice, bueno, ¿aquí quién es hermano? Porque no nos entiende ahora. Entonces el que no es creyente dice, bueno, ¿y qué pasa, verdad? Pero esas cosas de las confusiones, o por qué a mí me pasan estas cosas, siendo creyente, va. Sí. El joven dice, pero yo voy a la iglesia, hermano, pero yo oro, hermano, yo soy líder, hermano, ¿y por qué me pasan? ¿Y por qué a mí? Generalmente cuando se muere un pariente, va, nos pasa a nosotros, se murió mi papá, se murió, bueno, pariente de nosotros, y me dice, tanto que oré, va, y no pasa nada. Entonces uno se confunde. Y trayendo al caso del ejemplo que puso al inicio, usted fue a orar por otro y Dios lo sanó. Ajá, y el de uno no es eso. Ajá. Entonces, por ahí vemos nosotros algo importante en Job, ¿verdad? Job dice que es un hombre, ¿verdad?, justo, temeroso, apartado del mal. O sea, el tipo era perfecto, ¿va? Sí. Era un hombre intachable. Pero de repente un día se le mueren le matan todos los hijos, 10 hijos, le quitan las vacas, los camellos, los bueyes, las ovejas, todo, y para cómo la Señora le dice, mejor morite. O sea, en un mismo día, ¿va? Él hubiera dicho, bueno, ¿y dónde está Dios, verdad? ¿Y por qué Dios permite que me pasen estas cosas? ¿Y Dios existe o no existe? Como dicen, si existís, dicen a veces los, Señor, si existís, háblame. Así decimos a veces, no, tenemos esa confusión, eso no es, ¿va? Pero Job nos enseña, y él dice a la mujer, ¿verdad? Si yo vine desnudo del vientre de mi madre, y desnudo voy a ir allá. El Señor me dio todo lo que tengo, y el Señor me lo ha quitado. Sea el nombre del Señor bendito para siempre, ¿va? Qué gran lección. Y dice él ahí, en ese versículo siguiente dice, y Job no atribuyó ningún despropósito a lo que Dios había hecho. Pero, ¿y quién entiende eso, va? Si usted es bueno, ¿qué espera uno, va? Que le vaya bien. Buenas. Ajá. Pero le matan los 10 hijos. Hasta la señora le quiere matar. Pero Job no pierde la cordura, ¿va? Sí. ¿No? Entonces los jóvenes debemos de saber de que, aunque miremos malos ejemplos, aunque miremos cosas escandalosas, aunque miremos cosas difíciles, sepan una cosa, que Dios, tengan en memoria esto, ¿verdad? Dios siempre dice, acuérdense de sus misericordias, que Él es bueno, que nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha proveído, nos ha salvado. Pero luego dice la otra parte del versículo, ¿verdad? Ofrézcanle al Señor su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que sea vuestro culto racional. Entonces está diciendo, ofrézcanse ustedes. Sí, sí. Ustedes ofrézcanse, porque el hermano Oscar en su corazón hace lo mejor para Dios. Usted dice que hace lo mejor para Dios y yo digo también, ¿va? Entonces, cada uno sabe lo que está. Entonces, usted y yo debemos de ofrecernos al Señor en sacrificio vivo. No importa si Fidel no lo hace, si Alexis no lo hace, si Oscar no lo hace, si la hermana allá no lo hace, si no quieren ser líderes aquí, si no quieren ser líderes allá. Entonces, hermano, pero usted ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, porque aunque haya momentos que uno se turba, pero Dios sigue siendo fiel. Lo ha elegido a usted y no lo va a soltar nunca hasta que haga su voluntad. Creo que no hay mejor manera de terminar ese episodio que con esa reflexión que nos hace el pastor. Es un sacrificio no de una vez, sino constante, de ir y rendirnos todos los días, de ir y ser sinceros con el Señor. A mí siempre me gusta mencionar esto, y es que Dios nos conoce, Dios sabe todo de nosotros y puede causar miedo, ¿verdad? Entonces Dios sabe todo lo que ando haciendo, pero creo que en lugar de causarnos miedo, podría causarnos consuelo de que si yo voy y reconozco lo que soy, lo que he hecho, el Señor me recibe y el Señor me restaura. En el episodio anterior decía, no somos piezas terminadas, estamos en un proceso todavía. El hermano Fidel está en un proceso todavía de transformación. Oscar creo que también, yo también. Los líderes que nos están viendo, nos están escuchando también, pero no nos demos por vencidos. Al final ese es el punto, no darse por vencido. Es que la cultura judía dice que ellos creen, ¿verdad?, de que en la noche que usted se va a dormir, se muere. Que se muere, literalmente.
Y cuando usted despierta, Dios le volvió a dar la vida. Por eso Pablo decía, yo cada día muero. Ajá, porque para ellos usted se muere en la noche y en la mañana despierta, Dios le vuelve a dar vida. Entonces nosotros debemos de hacer eso. Si tuvimos temor ayer, hoy tenemos una nueva oportunidad en el Señor. Y sabemos que el Señor no nos deja en ningún momento. Amanecimos porque Él nos sostuvo vivos, nos tiene fortalecidos, animados. Así que cada día que amanece, como dice el salmista, ¿verdad? Son nuevas sus misericordias para nosotros. Así que esforcémonos porque miedo, yo tengo miedo, ya estoy abuelo, anciano, pero yo tengo miedo todavía. El joven tiene miedo todavía, el niño tiene miedo, todos tenemos miedo. A veces nos frustramos, pero si estamos en el Señor, siempre saldremos adelante. Sí, definitivamente esas 3 características van a estar a lo mejor siempre ahí. El miedo, el orgullo, la confusión. Pero como mencionaba también el Señor Jesús, si queremos ser sus discípulos, hay que negarnos todos los días. Hay que negarnos, tomar la cruz y seguirlos. Entonces, es un reto, ¿verdad? Que tanto como jóvenes, cualquier cargo, privilegio que tenga, a todos nos corresponde por igual, negarnos y hacia adelante, ¿verdad? Quizás a lo mejor lo único que hay que darnos por vencidos es a ese viejo yo, ¿verdad? Rendirnos delante de Dios y de esa manera, pues entonces estamos matando al viejo yo y surge el nuevo yo. Buenísimo. El versículo es interesante, que tome la cruz, porque dice, y cada uno tome su cruz. O sea, porque cada uno tenemos diferentes problemas, miedos, angustias, aflicciones, orgullo. Todo. Sí, usted tomar su cruz, porque cada uno tiene sus situaciones. Así que usted tiene la suya, así que luche con la suya. Dejamos abierto este tema entonces. Seguimos. Lo voy a invitar. Continuará. Bueno. 3 puntos ahí. Bueno, gracias hermano Fidel. Gracias una alegría Manuel, siempre por poder invitarnos. platicar. Yo se lo he dicho antes, es un héroe. Para mí es un referente. Hemos tenido pláticas con el hermano Fidel y siempre yo termino muy inspirado y esta también ha sido una ocasión. Así que gracias. Gracias a Dios, hermano, y gracias a ustedes por invitarnos. Y otro héroe también, Oscar. Has hecho mucho y sé que el Señor va a seguir usando tu vida para seguir instruyendo, para seguir acercando a esa generación hacia Jesús. Así que ánimo también. Sí, no, muchísimas gracias Alexis también, hermano, por la invitación. Y bueno, aquí estamos y ánimos, líderes, lideresas. Y no solo ellos, porque el equipo celular también están los anfitriones, supervisores. Bueno, detrás de las células hay un gran equipo. Sí, Así que adelante. Así que gracias, líder, por estar con nosotros durante este tiempo. Recordad que estamos en Spotify, en Apple, en YouTube, en Facebook. Y ahí nos puedes seguir, nos puedes dejar tus comentarios. Esto pues es una guía para tus lecciones. Esto es parte de Filtro Alternativo. Gracias a los socios también, son muy importantes. Gracias por sus oraciones, también por sus aportes. Y si Dios lo permite, nos seguimos viendo en una próxima semana acá en la Guía Juvenil.